Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Ya. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a ver, ya tienen la fecha para el jueves que viene, para las presentaciones de los trabajos. Creo que ya están todos informados, ¿no es cierto? ¿Hay alguien que tenga alguna dificultad de horario, que tenga algún inconveniente? Por favor, no duden en enviar el certificado al mail de la cátedra, bueno, explicando las razones de por qué no pueden asistir. Profe, Eh, ¿dónde salen las fechas? No nos mandaron los números de grupos. Ajá, ¿todavía no los enviaron? No. Ah, O sea, bueno, están las fechas en ese documento, pero no sabemos qué en el... número es cada uno. Bueno, de acuerdo. Entonces esta tarde lo vamos a subir para que ustedes sepan. Solamente vamos a subir el primer grupo del que va el día jueves que viene, que Tengo comienza una el... pregunta. Sí, Básicamente, ¿qué hay que poner en el trabajo? ¿qué hay que poner en el trabajo? Por ejemplo, depende del tema que te toque. Si te tocase, por ejemplo, medios de contraste, basado en medios de contraste en gadolinio, el gadolinio, es para hacer una revisión del tema, en este caso, esta presentación del trabajo, para que ustedes también puedan consultar otra bibliografía, más allá de las definiciones del contraste, las clasificaciones, explicar cuáles son las posibles reacciones adversas que tengan el mismo, en qué casos lo utilizarían, todo lo que hace a ese armado. Es poco. Si haces un PowerPoint, serían nada más que 6 diapositivas. En el caso de que sea un podcast, bueno, ya verías cómo lo armás, después lo podés ir explicando parte por parte. En realidad es para que ustedes vuelvan a hacer una revisión de ese tema y que puedan explicarlo oralmente, ¿no? Por si existe en alguna oportunidad una posibilidad de un examen oral, ya tengan por lo menos esa práctica ya adquirida. No es lo mismo rendir un escrito. Pero básicamente es eso. Cualquier cosa Gracias, está, profe. sí, cualquier duda, cualquier consulta que tengan sobre el armado, a ver, voy bien, qué estoy haciendo mal o qué me falta, pueden escribir al mail de la cátedra, no hay ningún inconveniente. Bueno, Este, profe. Listo. Así que sí, no hay ningún problema. Tenía esa mi Este, duda, por eso no. No, sí, básicamente es eso, no les pedimos que hagan, quizás en el que tengan que hacer un poquito más de investigación, es en el tema de los medios de contrastes en resonancia magnética, los naturales, ¿ves? En ese sí quizás tengan que hacer un poquito más de investigación, pero básicamente a aquel grupo que le tocará colocar, por ejemplo, que son los medios de contraste que se utilizan en resonancia magnética, químicos que se utilizan en el mismo, por qué es la elección, por ejemplo, de la yerba mate y no de otra planta, por qué es que eligen la piña, cuál es el elemento químico que hay en la piña importante o en la yerba mate o en los arándanos para que sea de esa elección para justamente realizar el contraste de una parte o una estructura anatómica específica, ¿no? En resonancia magnética. ¿Cuál es la utilidad que se le da? ¿Cuáles son las estructuras anatómicas que se pueden estudiar con estos contrastes? ¿Cómo se verían? Si se verían, son medios de contrastes positivos o si son medios de contrastes negativos. ¿Cuáles son las posibles reacciones adversas que pueden llegar a tener esos contrastes naturales? ¿En qué parte del mundo, por ejemplo, se utilizan? Todos esos cómo es que surge o cómo hacen el descubrimiento de que esas sustancias o esas plantas son adecuadas para el contraste de estas estructuras. Más o menos como para que tengan una idea. Con respecto a eso, quizás sí ahí tengan que investigar un poquito más. En las otras no, es
más que nada la revisión de temas de la clase. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, profe, con respecto Sí. al tema este que vamos a ver hoy de corticoides, ¿nos Sí. podría guiar un poquito cómo podemos hacer la presentación? Sí. O sea, ¿qué temas podemos abordar? Sí, en corticoides y antihistamínicos creo que era el tema, ¿no? Sí, profe. Bueno, sí, ahora lo vamos a ver. Ustedes saben que habíamos visto todo lo que era reacciones adversas medio de contraste yodados y habíamos nombrado justamente los corticoides, los antihistamínicos, pero no habíamos hablado en específico sobre ese tema. Bueno, así que hoy vamos a ver un desarrollo de eso. Más que nada, lo que tenés que saber es básicamente qué es un corticoide, qué es un antihistamínico, en qué casos se van a utilizar estos fármacos, y también tener en cuenta que el corticoide es un elemento natural que nosotros, una sustancia o una hormona natural que nosotros tenemos en el cuerpo. ¿En qué estructura anatómica se va a de qué estructura se va a secretar esta hormona? En otro caso, en el caso de los antihistamínicos, tendrías que hablar primero, ahora yo justamente voy a hablar de eso, de las histaminas, ¿no es cierto? ¿Cómo se producen en el cuerpo las histaminas? ¿En qué momento utilizar los antihistamínicos? Vamos a ver ahora también una clasificación de antihistamínicos de primera generación, de segunda generación, por qué es que se dividen así, cuál es el funcionamiento, cuáles son las posibles contraindicaciones que tiene el uso de cada uno de estos, en qué hay que tener cuidado. Es importante conocer este tema porque, bueno, después ustedes van a tratar a los pacientes y van a tener que realizar esa preparación del paciente. Entonces, es importante conocer el tema, no que se llame solamente, bueno, utilizo un antihistamínico, utilizo un corticoide, pero ¿qué es cada una de estas sustancias? También es muy importante hablar del tema de los procinéticos, ¿no es cierto? Que ya lo vamos a ver más adelante también, porque son fármacos muy utilizados también en esta área, ante el uso de medios de contraste. Así que, bueno, básicamente es eso. Cualquier duda que tengas o consulta que te vaya surgiendo en el momento que vayas armando el trabajo, escríbeme. Bueno, profe. Yo por ahí no contesto muy rápido, pero lo voy a contestar. Así que, bueno, comenzamos con este tema de hoy, como les digo, que viene relacionado a temas anteriores. Voy a proyectar y avísenme si ven todos el power. Ahí se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, como les contaba, hoy vamos a ver estos dos grandes grupos, los antihistamínicos y también vamos a ver los corticoides. ¿Subió algún apunte de eso? Sí. Menos mal que dijiste, ayer lo subí. Hay un apunte que está como unidad 5. En la carpetita ahí de lo que es el manual de la materia, ahí lo van a encontrar. Es un PDF que habla justamente sobre estos temas. Así que ahí tienen para leer. Bueno, utilizábamos los antihistamínicos para poder preparar a nuestro paciente ante posibles reacciones alérgicas o reacciones inmediatas, ¿no es cierto?, que tengan. Pero ante utilizar el antihistamínico es porque teníamos una hormona, un transmisor que estaba fuera de control, que es justamente la histamina. La histamina podemos encontrarla como transmisor en diferentes partes de nuestro cuerpo, sobre todo en la piel, pero también lo podemos encontrar a nivel cerebral constituyéndolo un neurotransmisor. O sea que tiene su intervención o su acción también a través del sistema nervioso central. Justamente la histamina
cómo surge todo esto de la histamina a nivel celular. ¿Vieron cuando existe un antígeno que está afectando el cuerpo humano? Por ejemplo, el caso de una picadura de una abeja. Hay personas que son mucho más sensibles a estos antígenos que otras. Y bueno, presentan algún tipo de reacción alérgica. Esto de la reacción alérgica se produce porque la persona tiene una hipersensibilidad previa a estos tipos de antígenos. Hay otras personas que no son alérgicas, pero sí pueden presentar, por ejemplo, ante la picadura de una abeja, una acción inmediata. Es decir, que no existe una sensibilización previa con respecto a este tipo de antígenos. En ambos casos, tenemos una liberación de histamina. Por un lado, vamos a encontrar un antígeno, que es justamente en este caso la picadura de la abeja, o en el caso nuestro, que utilicemos los medios de contraste, será el medio de contraste nuestro antígeno. Y se va a unir a un receptor específico que existe sobre la superficie de los mastócitos. Y al unirse a él se produce la liberación de la histamina. Estos van a actuar sobre receptores que tienen los mastócitos, a los cuales vamos a denominar H1 y H2. Ya después vamos a ver cómo los bloquea el antihistamínico a cada uno de estos. Profe, Sí. ¿puede explicar de nuevo cómo se liberaba ahí la histamina? Sí, el antígeno se va a unir al receptor que se encuentra sobre la superficie del mastócito. Entonces ahí se produce la liberación de histaminas. Esos receptores del mastócito pueden denominarse, como les decía, H1 o H2. Los receptores H1 son los que se encuentran más a nivel de lo que es la piel, la parte dérmica. Mientras que los receptores H2 generalmente se pueden encontrar en el tracto digestivo. Para que se produzca esta exacerbación y liberación de histamina, es necesario que exista la presencia de un antígeno, si no, no se produce la liberación de histamina. Pero hemos dividido en dos grandes grupos estos antígenos que pueden ser físicos o pueden ser químicos. En el caso de los antígenos físicos vamos a tener aquellos como el calor, el frío y las radiaciones. Y en caso de aquellos antígenos que son químicos, vamos a tener el caso de alimentos mal refrigerados, el pescado, fármacos y también tóxicos. Cualquiera de estos elementos o de esta sustancia va a hacer que se libere del cuerpo histamina, justamente porque se van a adherir a lo que es el receptor de los mastócitos. Cuando se produce esta unión entre el receptor y lo que es el antígeno, a su vez se tiene que producir en el cuerpo, como ustedes saben, un anticuerpo. Ese anticuerpo que se produce lo pueden encontrar en la literatura como IG y una E mayúscula. Eso quiere decir inmunoglobulina E. Entonces ahí se produce una acción entre el receptor, entre el antígeno y también entre el anticuerpo, que en este caso sería la inmunoglobulina E. Tenemos por un caso que dentro de las acciones que se producen producto de esta liberación de histamina, van a ver, por ejemplo, en el caso de una picadura de abeja, ustedes empiezan a sentir calor, ardor, dolor, se empieza a ruborizar toda esa zona y eso es producto de la acción, la liberación de la histamina. Ahora, la histamina, como yo les contaba, que se encuentra en diferentes partes de nuestro cuerpo, ya sea en pulmones, en la piel, en el sistema digestivo, existe esa liberación. Entonces quiero que veamos
cada una de las acciones que tiene en diferentes partes de nuestro cuerpo. En el caso del sistema nervioso central, cuando se produce una liberación de histamina, esta ejerce una acción sobre lo que es el trastorno del sueño, induce a la falta de apetito, también está encargado de todo lo que es la regulación del líquido corporal. Ya vamos a ver con eso lo que es toda el área de vasoconstricción, ¿no? Por otro lado, también tenemos que nos va a regular todo lo que es los efectos de dolor en el cuerpo. Al sentir una liberación de histamina, recuerden que también sentimos dolor. En algún momento a alguien le ha picado una abeja, recuerden esa situación, esa sensación de dolor, de calor, de ardor. Bueno, esto también puede llegar a producirse las mismas acciones sobre la piel, en el caso cuando nosotros administramos un medio de contraste. Por eso es tan importante que nosotros hablemos con nuestro paciente, veamos cuáles son sus reacciones, sus signos corporales, al mismo tiempo para prevenirlos, ¿no es cierto? Bueno, eso ocurre en el sistema nervioso central, en las terminaciones justamente sensitivas que tiene la piel. Es por eso que nosotros ahí vamos a sentir el dolor, el calor, el rubor, ¿no es cierto? Producto justamente de la acción de este antígeno y la liberación que vamos a tener de histaminas. Por otro lado, tenemos también que actúa a nivel pulmonar, habíamos dicho. A nivel de los pulmones, más que nada va a actuar a nivel de los bronquios. Existe una broncoconstricción, entonces el paciente tiene dificultades, sufre una inflamación a nivel bronquial y tiene dificultades también para poder respirar, que ingrese el aire, y eso se le dificulta, ¿no es cierto?, la respiración. No sé, ¿alguno de ustedes habrá tenido algún proceso bronquial en algún momento de su vida y se ha visto inflamado todo esto? Y en muchos casos se pueden utilizar también antihistamínicos como otras drogas, como los corticoides. También tenemos todo lo que ocurre a nivel de vasos, ¿no es cierto? Existe una vasoconstricción, ¿no es cierto?, de cada uno de estos vasos, y eso es lo que después nos va a provocar dificultades, ¿no es cierto?, en cuanto a edemas, en cuanto a estados de acumulación de líquido en nuestro cuerpo. Bueno, ante todas estas circunstancias, producto de la liberación de histamina, nosotros tenemos que utilizar una profilaxis y también tenemos que realizar un tratamiento ya cuando está este tema desarrollado en el cuerpo. Entonces, lo que utilizamos son fármacos denominados antihistamínicos. ¿Y qué van a hacer los antihistamínicos? Justamente van a bloquear los receptores, tanto los H1 como los H2. Pero tienen una diferencia entre ambos. Los H1 van a ser bloqueados en su totalidad. Por lo tanto, todo lo que es bloqueo a nivel dérmico se puede hacer perfectamente. ¿Por qué los bloquea? En el caso del sistema digestivo e incluso lo que es todo lo que corresponde a edemas, en ese caso lo va a hacer parcialmente. Y eso es lo que corresponde a los receptores H2. Siempre va a bloquear todos estos receptores y a su vez va a realizar lo que se llama una disminución de las reacciones producto de la liberación de histamina. Pero lo que nunca va a cambiar es el efecto, ¿no es cierto?, la relación que guarda entre la relación anticuerpo y antígeno. Eso no va a cambiar. Simplemente lo que tratamos de disminuir es los síntomas que presenta el paciente, los signos que va a presentar el paciente. Por eso es importante el uso de los antihistamínicos.
Entonces, dentro de estos grupos tenemos dos grupos grandes. Por un lado, las drogas de primera generación o clásicas. Les cuento, estas son drogas que fueron generadas al principio de la aparición de los antihistamínicos. Yo les puse acá el nombre del principio activo y entre paréntesis está el nombre comercial. Muchos de ustedes la habrán utilizado en algún momento o tendrán algún familiar que las ha usado. Estas drogas de primera generación son también inductoras del sueño. Es decir, que va a actuar a través del sistema nervioso central. Induce el sueño y de tal manera que muchas de ellas son también utilizadas para que la persona pueda dormir. Creo que hay una publicidad, si han visto en televisión, de un medicamento en donde está generado a través de esto, de los antihistamínicos, para poder inducir al sueño. No me acuerdo en este momento cuál era el nombre comercial. Pero, ¿cómo es que funciona esto en el cuerpo? En realidad, lo que hacen estos fármacos están diseñados de tal forma que pueden atravesar la barrera hematoencefálica y de esa manera induce al sueño. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se administra este tipo de antihistamínicos, sobre todo con aquellas personas que manejan vehículos, maquinarias en su lugar de trabajo o alguna otra herramienta riesgosa, ¿no? Porque sufre cierta sedación sobre cada uno de ellos. Más allá de que algunas personas están más predispuestas a sufrir más sedación que otras. También tiene mucho que ver el tema de la dosificación que tengan cada uno de estos fármacos. En el caso de estas drogas de primera generación, las dosis van aproximadamente, la toma puede ser entre 3 a 4 veces al día y dura muy poco, es muy corto la acción de esta droga. Por eso es que se toma varias veces al día. Más allá de todo esto, surgieron con el tiempo otras drogas que son denominadas drogas de segunda generación o también drogas modernas. Estas drogas son no sedantes, es decir que no producen como las anteriores proceso de sedación, esa inducción al sueño. Lo que hacen estas drogas no lo producen porque están diseñadas justamente para que no atraviesen la barrera hematoencefálica. Entonces, de esa manera las podemos tomar sin ninguna complicación. No obstante esto, tienen que tener cuidado porque algunas personas son un poco más sensibles a las drogas estas y pueden sí quizás tener una mínima aparición en cuanto a la sedación. Entonces hay que también tener cuidado con esa sensibilización que tiene el paciente. En cuanto a las drogas estas de segunda generación, las dosis son totalmente diferentes. Es una droga que dura muchísimo más cantidad de tiempo en el organismo y que solamente va a ser administrada una vez al día, o sea, cada 24 horas. Lo mismo que las anteriores, les puse el principio activo y luego entre paréntesis el nombre comercial. Algunas de estas drogas de segunda generación, desde el caso del Frenaler, que es la desloratadina, pueden muchas veces encontrarlas comercialmente asociadas a un corticoide. En el caso de el Frenaler Cort, que está combinado tanto el antihistamínico como el corticoide. Bueno, si quieren copiar, no sé. Les doy unos minutos. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? Profe, Sí. ¿qué barrera atraviesan los de primera generación para darte sueño? La barrera hematoencefálica. Esa barrera hematoencefálica está a nivel del sistema nervioso central. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de medios de contraste basados en gadolinio, habíamos hablado un poco del pasaje justamente de
el medio de contraste a ciertas estructuras del sistema nervioso central porque carecían de esa barrera hematoencefálica, una barrera de protección que tiene el sistema nervioso central. En su gran mayoría. Algunas estructuras del sistema nervioso central carecen de ella, entonces hace que el pasaje sea más adecuado para poder contrastar ciertas áreas del cerebro. En este caso, en el caso de los antihistamínicos de primera generación, estos están diseñados de tal forma que a nivel de estructura química favorece el pasaje a través de la barrera hematoencefálica. Entonces, por eso es que induce al sueño. Gracias, profe. Nada. Profe, Bueno, sí, los receptores H1 eran bloqueados en su totalidad. ¿Y los H2? los H2 no, parcialmente. Parcialmente, y lo Gracias. vas a ver que es parcialmente porque trata el edema también en forma parcial. Y por otro lado, también la hipotensión que se produce también es tratada de manera parcial. ¿Sí? Bueno, como en todo fármaco que hemos venido viendo hasta ahora, siempre tienen contraindicaciones o cosas a las cuales hay que tener en cuenta en el momento de administrarlo. Por eso siempre hay que hacer un uso responsable. Ahora que ustedes están cursando la materia y que ustedes tienen ya una idea más cabal de lo que es la farmacocinética y demás, bueno, van a empezar a tener cuidado con el uso de los fármacos. Muchas veces las personas, al no tener estos conocimientos, se automedican y quizás tienen patologías previas u otros fármacos, y eso produce interacciones medicamentosas. Entonces, siempre hay que tener cuidado en el uso de los mismos, leer los prospectos, ahora que ustedes ya tienen idea de cómo leer un prospecto, tener en cuenta las contraindicaciones y justamente esto, reacciones adversas, interacciones medicamentosas. Una de las cosas importantes que nadie me preguntó hasta el momento sobre la farmacocinética de los antihistamínicos, porque hemos estado hablando justamente de esto y bueno, nos falta hablar de eso. En datos generales, estos antihistamínicos tienen muchas vías de administración, vías que son orales, vías que pueden ser endovenosas, parenterales, ¿no es cierto? Entonces, esta administración de los antihistamínicos hace una metabolización a nivel hepática y hace una eliminación del fármaco casi en su totalidad a nivel renal. Pero sí, siempre hay que tener en cuenta esto de las contraindicaciones con respecto al aumento de la presión del ojo en aquellas personas que sufren de glaucoma. Esto del aumento de la presión del ojo se debe a que existe una retención. El antihistamínico actúa reteniendo líquido dentro del ojo, es decir, el humor acuoso. Entonces, aquellas personas que tienen estos problemas de glaucoma justamente se ven afectadas, porque justo ya esa patología se fija justamente, presenta este problema de la eliminación del líquido a través del ojo. Entonces se produce un aumento de la presión. Después tenemos el tema de aquellos hombres que tienen una próstata agrandada. Estos también produce una retención del orín y justamente es producto de un aumento, ¿no es cierto?, de ese esfínter urinario. Entonces produce justamente esa retención de líquido. Por otro lado, también tenemos problemas de epilepsia, la hiperactividad de las tiroides, enfermedades cardíacas o de presión arterial alta, diabetes, también tenemos cuidado con las embarazadas. Son todos datos a tener en cuenta, ¿no es cierto?, en el momento de utilizarlos.
Las reacciones adversas de los antihistamínicos. Bueno, los antihistamínicos pueden producir vómitos, molestias epigástricas, pueden producir diarrea, mareos, visión borrosa. Bueno, y como les decía justamente, algunas problemáticas en el área de la vida diaria, como decir, ciertas inducciones al sueño, pueden ocasionar esto accidentes, así que hay que tener cuidado cuando administremos a nuestros pacientes. Bueno, otra de las drogas importantes que tenemos para el uso en nuestro trabajo son los corticoides. Ustedes saben que los corticoides se generan a nivel de las glándulas suprarrenales. Es una hormona que se genera ahí, una hormona natural que tiene el cuerpo, pero también la industria farmacéutica ha sintetizado esta sustancia y ha realizado fármacos también denominados corticoides. Entonces, por un lado tenemos los corticoides de área farmacéutica y los corticoides naturales en nuestro cuerpo. Entonces, estas hormonas se van a producir en esta glándula, se van a liberar al cuerpo y generalmente siguiendo un orden en cuanto a los ritmos circadianos, ¿no es cierto?, del cuerpo. Generalmente las va a secretar en momentos de la mañana, en una dosis un poco más alta, más o menos a las 8 de la mañana, y en otro momento, en la segunda etapa, también hay una secreción de esta hormona a partir de entre las 18 y 19 horas de la tarde. Por supuesto que en menor dosis. Generalmente el cuerpo necesita entre 10 a 20 miligramos de este corticoide natural que es secretado justamente por las glándulas. Esto es importante. Muchos médicos e incluso gente que trabaja con los corticoides administra justamente las dosis, o es más adecuado administrar las dosis en estos horarios, ¿no es cierto? Ya que es como el horario en el que el cuerpo está acostumbrado a secretarlas para que tenga una mayor eficacia sobre los tratamientos. Bueno, estos corticoides se van a producir a partir del colesterol en el cuerpo. Por otro lado, tenemos que los corticoides van a tener diferentes acciones en nuestro cuerpo, a través también del sistema nervioso central. Estos pueden llegar a producir ansiedad, depresión o estados psicóticos cuando son administrados en grandes dosis. Hay que tener cuidado con la administración de los corticoides en cuanto a la ansiedad, en cuanto a la depresión, sobre todo porque se ven más afectadas las personas de mayor edad, ancianas o también los niños. Entonces hay que tener cuidado con la administración también de estos fármacos. Tenemos que una de las acciones que habíamos hablado, que actúa sobre el sistema nervioso central, también actúa sobre diferentes elementos de nuestro cuerpo, como los glóbulos rojos. En ellos produce un aumento de glóbulos rojos en el cuerpo, y por otro lado, durante la presencia de glóbulos blancos, lo que produce es todo lo contrario, una disminución en la cantidad de glóbulos blancos, de linfocitos. Entonces, eso también se ve sobre todo cuando las personas empiezan tratamientos muy prolongados con el uso de corticoides. También una cosa de las cuales es muy importante es que este corticoide puede ser administrado por diferentes vías. Podemos administrar en la piel a nivel tópico, por vía tópica, podemos administrarlo a través de los colirios que utilizan en los ojos, en forma óptica. Podemos obtener también la administración de estos corticoides en intervenciones quirúrgicas, ya sea tanto de ojo como dentales, ¿no es cierto?
También podemos utilizarlos a nivel de la piel, y para aumentar esa absorción de los corticoides muchas veces se hacen vendajes. Esos son vendajes de oclusión, aumenta la absorción del fármaco. Es importante tener en cuenta la administración de estos corticoides en cuanto a la farmacocinética, ¿no es cierto? Son corticoides que pueden ser administrados por todas estas vías que les cuento, y también a través de una vía endovenosa. De acuerdo a, teniendo en cuenta el uso, ¿no es cierto?, o la presencia del fármaco en el cuerpo, comparándola con los antihistamínicos, los corticoides son de mayor duración. Vamos a tener que también tener en cuenta que estos corticoides también pueden actuar a nivel bronquial. Vieron, sobre todo aquellas personas que sufren de asma, entonces ayuda también a la broncoconstricción que se produce en ese momento, esa inflamación que se produce en los bronquios. Hay que tener en cuenta que estos corticoides son drogas antiinflamatorias, ¿no es cierto? Entonces van a accionar sobre todo los procesos proinflamatorios que se puedan producir en el mismo cuerpo. En cuanto a la farmacocinética, como les contaba, tienen diversas vías a tener en cuenta y tienen una metabolización a nivel hepático. Pero acá tienen, debido a la duración que tienen en el cuerpo, es debido justamente a esa unión que tienen a las proteínas. Unión de proteínas que ustedes ya han sentido nombrar anteriormente, las albúminas, y esto hace que tengan un poco más de duración en el cuerpo. Tienen una eliminación mayoritariamente a nivel renal, y pueden tener, como justamente su metabolización es hepática, una mínima eliminación a nivel hepático. Entonces, todos estos pueden ir a través de las heces, a eso me refiero, ¿no es cierto? Todos estos casos hay que tenerlos en cuenta. Pueden existir, como les contaba, corticoides de una acción muy breve, de una acción intermedia y de acción prolongada. Como las administraciones, les decía que también pueden ser a nivel parenteral, hay que tener en cuenta justamente ciertos datos con respecto a esto. El corticoides, al igual que los antihistamínicos, si se asocian, ¿no es cierto?, o se administran en aquellas personas que hayan consumido alcohol, entonces se ven un mayor efecto depresor sobre el sistema nervioso central. Eso es un dato a tener en cuenta, ¿no es cierto? También en la administración de los corticoides hay que tener en cuenta casos especiales como los pacientes diabéticos, diabéticos que no estén controlados justamente su nivel de glucosa. Hay que tener en cuenta también pacientes que sufren de epilepsia, pacientes que tienen problemas a nivel digestivo, ya que estos corticoides muchas veces irritan la mucosa gástrica. Hay que tener en cuenta también pacientes que tienen hipertensión, pacientes que sufren de insuficiencia cardíaca, pacientes, en el caso de mujeres que estén embarazadas, niños y ancianos con problemas generalizados de ansiedad o de depresión, personas que tienen problemas psicóticos, ya que les contaba anteriormente que estas altas dosis de corticoides nos pueden llegar a producir problemas a nivel psicótico. Hay que tener en cuenta un detalle importante. En cuanto a los tratamientos prolongados que yo tengo, en cuanto a los corticoides, siempre es recomendado no sacar la administración por completo.
en forma brusca, sino ir disminuyéndola de a poco y de esa manera hasta llegar a sacarla por completo. Si no, puede ocurrir en el cuerpo una reacción a nivel de las glándulas suprarrenales, que no va a ser que no favorece, ¿no es cierto?, al cuerpo. Es decir, esto puede traer problemas de hipotensión y también traer problemas de edema. Eso es producto de una acumulación hidrosalina, ¿no es cierto?, en el cuerpo. Entonces, siempre hay que ir retirándolo de a poco. Esto cuando se hacen tratamientos prolongados o tratamientos de más de una semana de administración de corticoides, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer en todos estos casos anteriores que yo les contaba, a los cuales nosotros íbamos a tener que tener cierto cuidado? Son contraindicaciones, pero son contraindicaciones no absolutas. Es decir, puedo seguir administrándolo en el caso de que exista una insuficiencia hepática, en el caso de una insuficiencia cardíaca, pero la administración que generalmente hace el médico va a ser con dosis más aisladas o con menores dosis para no afectar y producir daño en el paciente. Bueno, si quieren ir anotando los que más utilizamos, ¿no es cierto?, de acción prolongada, que muchos de ustedes habrán tenido en cuenta, la dexametasona y la betametasona, que tienen no solamente una administración endovenosa, sino también pueden tener una administración intramuscular. Estos son fármacos muy útiles, ya que estos sí van a actuar sobre los edemas que se van a producir en el cuerpo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de los antihistamínicos, ese bloqueo que tenían los receptores H2, que era parcial, no nos permitía actuar totalmente sobre los edemas y también sobre la hipotensión que se produce en el cuerpo? En cambio, estos fármacos sí. Hablando de la dexametasona y la betametasona, tenemos que la primera tiene una función reguladora, como les contaba, son fármacos antiinflamatorios, por eso actúa sobre esos procesos inflamatorios y tienen administraciones orales, tópicas o inyectables, que podría ser a través de endovenosa o intramusculares. La dexametasona, ustedes habrán visto muchas de esas a nivel tópico, entonces vienen en cremas, en ungüentos, bajo ese formato para poder tratar reacciones alérgicas, pruritos y demás en el cuerpo. En el caso de la betametasona, tenemos que es un glucocorticoide de acción rápida y este sí actúa como vasoconstrictor. Inhibe las respuestas inmunitarias del cuerpo. Y acá me voy a detener un minuto. Cuando hablamos de respuestas inmunitarias, no solamente hablamos de esa liberación exacerbada de histaminas, sino también que tenemos que tener en cuenta otro tipo de sustancias que van a producir toda esta respuesta inmunitaria, ¿no es cierto?, del cuerpo. Y también tienen una liberación exacerbada. La administración en este caso puede ser también oral, tópica o inyectable en una única dosis, ya que muchos de estos, tanto la dexametasona como la betametasona, tienen un efecto residual en el cuerpo, por eso es que se utiliza una única dosis. Bueno. Profe. Sí. Es por eso que dicen que poner la betametasona, si la tomás mal o en exceso, por ahí después no te termina haciendo efecto. O no sé, una enfermedad que tenés después de la que tuviste, no te hace el mismo efecto que antes. Sí, en realidad siempre tiene que ser administrado, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta todos estos detalles que les contaba anteriormente. El uso de los corticoides, como te digo, tiene que ser administrado adecuadamente y bajo la supervisión médica. Jamás administrar un corticoide
una automedicación de corticoides, porque eso es sumamente dañino. Por eso, a lo mejor a eso se refiere, a que la administración tiene que ser adecuada al proceso, ¿no es cierto?, por el cual va a ser administrado. Por eso hay que tener muy en cuenta, ya que saca esta pregunta, viene justa, para hablar un poco, ¿no?, de la selección del paciente, de la preparación antes de la administración de los contrastes. Esto hay que tenerlo en cuenta, siempre pacientes que tienen que estar bien hidratados, jamás un paciente que esté deshidratado, administrarle un medio de contraste, porque es como, imagínense que administrar un contraste, en este caso sería administrar un antígeno, y eso va a producir una reacción en el cuerpo. Entonces el cuerpo tiene que tener ese equilibrio homeostático justamente en cuanto a la cantidad de líquido que tiene el cuerpo. La indicación tiene que ser siempre apropiada y adecuada para cada uno de esos pacientes en particular, siempre teniendo en cuenta si el paciente tiene una insuficiencia renal, si el paciente tiene una insuficiencia hepática. ¿Y por qué hablamos de insuficiencia hepática? Porque ambos fármacos, tanto el antihistamínico como el corticoide, tienen un metabolismo a nivel hepático. Entonces, esos pacientes en donde tienen patologías previas pueden verse afectados. También hay que evaluar la probabilidad de que aparezca algún evento adverso, como los que habíamos estado nombrando. El paciente puede presentar diarrea, puede presentar vómitos. Todos estos detalles hay que siempre tenerlos en cuenta. Y estar siempre preparados para diagnosticar y tratar en caso de que exista una reacción adversa. Ante el uso del medio de contraste. Por eso es tan importante el conocimiento de estos fármacos. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? No, profe. ¿No? Profe, ¿cuáles eran los, por dónde se, perdón, la aplicación de la determinación y la vitaminización, ¿cuáles eran? Y podés utilizarlo a nivel de vía tópica. Viste que hay muchas cremas que están, que tienen este producto, ¿no es cierto? Ese principio activo. Puede ser a nivel parenteral, puede ser a nivel endovenoso, también lo podés administrar intramuscularmente. Viste que muchas personas que tienen problemas alérgicos, cuando vienen ¿no es cierto?, empiezan a sufrir de rinitis, conjuntivitis estacional, de tipo alérgica. Entonces, todos estos procesos alérgicos, ¿no es cierto?, porque es una hipersensibilidad previa que tiene ese paciente, entonces se les va a administrar este tipo de fármaco, porque produce también inflamación, toda esta liberación de histaminas. Entonces, a nivel bronquial, generalmente se produce una vasoconstricción y también va a ver una acumulación de líquido, ¿no es cierto?, producto de los edemas, incluso también en piel. Entonces, en cuanto a eso, suelen inyectar tanto los otorrinolaringólogos, ¿no?, como los alergistas suelen inyectar o una dexametasona y lo hacen a nivel intramuscular. Bueno, esa es la pregunta. Una pregunta, ¿cuál es la liberación del corticoide? No te escucho, disculpen, se cortó. ¿Qué? ¿Cuál es la liberación del corticoide? ¿La contraindicación? La liberación. La liberación del corticoide. Bueno, eso va a depender de la liberación, ya habíamos hablado, ¿se acuerdan? La primera etapa de la materia, hablando de la liberación, todo va a corresponder de acuerdo a la vía de administración que vos tenés. Si vos tenés una vía de administración tópica, ¿a dónde va a realizarse esa liberación? No, pensá, si te estoy hablando de
piel, claro. Es por eso que yo les decía que en la siguiente etapa de farmacocinética de la absorción, ¿qué tenían ustedes? Si aplicamos un antihistamínico, si aplicamos un corticoide sobre la piel, ¿dónde se va a producir esa... si aplicamos un corticoide sobre la piel, ¿dónde va a producir esta absorción? Obviamente sobre la piel. Y para aumentar la absorción, ¿qué hacíamos nosotros? Vendajes de oclusión. Entonces, eso es la liberación, va a ser en la piel. Suponete que vamos a hacer una administración endovenosa, un corticoide, a nivel parenteral. Si hacemos esa administración a nivel parenteral, ¿dónde estaríamos liberando el fármaco? En la sangre. En la sangre, claro. Claro, muy bien, en la sangre. Si nosotros realizamos una administración a través de un colirio, ¿se acuerdan lo que era un colirio? Para los ojos. Sí, en el ojo. Exactamente, son gotas para los ojos. Entonces, la liberación, ¿dónde se va a realizar? En el ojo. En el ojo. Entonces, la liberación guarda una estrecha relación con la vía de administración. Por eso hay que tener cuidado. Si nosotros hacemos una administración por vía oral, por ejemplo, supongamos, vamos a tomar en cuenta el Prenalercort, que es un fármaco asociado a un antihistamínico con un corticoide. Entonces nosotros tomamos por ejemplo. Y si tomamos un comprimido, ¿por qué vía lo estamos administrando? Por vía oral. Vía oral. ¿Y dónde sería la liberación? Vía En oral. el aparato digestivo. Aparato digestivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo este recorrido farmacocinético es lo que ustedes tienen que hacer con cada uno de los fármacos para tener una idea, pero no decir una idea en cuanto aprenderlo de memoria, sino que ustedes piensen, si yo tengo, por ejemplo, como les contaba, un corticoide que dura un poco más en cuanto a la duración a un antihistamínico y lo administro, por ejemplo, por vía endovenosa, entonces ese corticoide, ¿por qué dura más tiempo en el organismo? Porque se va a Entonces, todos esos detalles hay que tener en cuenta para analizar cada uno de esos procesos farmacocinéticos que ustedes van a tener. Y van a tener en cuenta también la eliminación de cada uno de esos. ¿Sí? ¿El antihistamínico también se libera por sobre la piel o no? El antihistamínico. En el caso del antihistamínico, tenés una liberación a nivel renal, si es en el caso que tengas un comprimido. Lo que casi todo se utiliza más a nivel tópico, vamos a tener los corticoides. Siempre hay que también tener en cuenta, cuando la administración, ya que decís esto, siempre hay que tener en cuenta la administración de los corticoides que sea sobre piel que no esté tan lesionada o lastimada, ¿no es cierto? Eso también hay que tener en cuenta. Bueno, gracias, profe. Es la hormona adrenocorticotropínica. Sí, sí, es la hormona que ayuda a la liberación de los corticoides, del cortisol. Sí, está bien, es un nombre medio raro, ¿no? Un poco complicado lo tengo que decir lento, lo digo rápido control de lengua. Sí, está bien. Bueno, chicos, nos veremos entonces la próxima clase. Bueno, las chicas, a ver, voy a sacar esto. Las chicas que recién preguntaban sobre el tema de cómo preparar todo esto de el uso de corticoides antihistamínicos, bueno, lo pueden preparar así, siempre hablando de lo que es las vitaminas, hablando de
los fármacos antihistamínicos, y acá me detengo. Creo que me quedó claro cuál es la diferencia que existe entre la histamina y los antihistamínicos. Y vuelvo a esto porque siempre hay confusión en el momento de los parciales o los finales. Una cosa es la histamina y otra cosa son los antihistamínicos y los bloqueos que los antihistamínicos hacen a esos receptores. Entonces, bueno, les voy a subir al aula el cronograma, ¿no es cierto?, de la presentación de los grupos de la semana que viene. Y no se preocupen, la gente que corresponde a la comisión de trabajo, les vamos a respetar el horario de las 21 horas para que no tengan ningún inconveniente en cuanto a los cambios, el tema del trabajo, ¿no? Y bueno, cualquier duda, consulta, me pueden escribir ahí el mail. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos entonces, chao. Hasta luego.